El infierno se desató en el avión. Los gritos desgarradores de la pequeña Clara perforaban la cabina, haciendo que cada mirada se clavara en Isabela como una daga, mientras los susurros despectivos flotaban en el aire. «Por favor, cálmate, mi amor. Por favor», susurró Isabela con voz quebrada, meciendo a la bebé contra su pecho. Una señora mayor chasqueó la lengua con disgusto, y un hombre de traje murmuró algo sobre madres irresponsables a su acompañante. Isabela sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Sus manos temblaban mientras buscaba desesperadamente el biberón en la bolsa de pañales. Todo se le caía. La leche en polvo se derramó por el pasillo. «¡Disculpe!» La voz profunda y tranquila la hizo levantar la vista. Un hombre se había puesto de pie desde primera clase. Alto, elegante, con ojos oscuros que no mostraban el juicio que esperaba encontrar, sino algo completamente diferente. Comprensión. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Marco Villarreal, aunque ella aún no conocía su nombre. Sus dedos se rozaron cuando él le tendió un pañuelo de seda para limpiar la leche derramada. Fue apenas un segundo, pero Isabela sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo. «No, está bien», balbuceó. Pero Clara seguía llorando, y ella estaba al borde de las lágrimas. «Venga conmigo», dijo él, con una sonrisa que conseguía ser autoritaria y gentil a la vez. «Tengo 2 asientos libres en primera clase. Allí tendrá más espacio y tranquilidad». «No puedo aceptar. No está pidiendo caridad», la interrumpió suavemente. «Está aceptando la ayuda de alguien que entiende que viajar con un bebé puede ser complicado». Mientras caminaban hacia primera clase, Isabela captó su perfume. Masculino, sofisticado, con notas de madera y especias. Era el tipo de fragancia que usaban los hombres acostumbrados al poder, al lujo, tan diferente de su mundo. Una vez acomodados, Clara comenzó a calmarse. Marco observaba en silencio, con una expresión que Isabela no lograba descifrar. No era lástima, tampoco simple cortesía. Había algo más profundo en esos ojos oscuros. «¿Cómo se llama?», preguntó él, señalando a la bebé. «Clara», respondió Isabela, sorprendida por lo natural que sonaba su voz por primera vez en horas. «Tiene 4 meses. Es preciosa. Se parece a usted». El cumplido la tomó desprevenida. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo así. Desde que Clara nació, se sentía invisible, borrada, reducida solo a su función de madre. «¿Y usted viaja sola con ella?». Isabela asintió, bajando la mirada. No quería explicar por qué. No quería hablar de Esteban, de lo que había visto, de por qué había tenido que huir en medio de la noche con solo una maleta y su bebé. «Debe ser una mujer muy valiente», dijo él, y algo en su tono hizo que ella lo mirara otra vez. Marco tenía las mangas de su camisa blanca remangadas, mostrando antebrazos bronceados y fuertes. Cuando sonreía, se formaban pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos. Debía tener unos 35 años. Calculó. La edad perfecta para un hombre, lo suficientemente maduro para saber lo que quería, lo suficientemente joven para ir tras ello con pasión. «¿Por qué me ayuda?», le preguntó directamente. Marco se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo qué responder, porque cuando la vi ahí luchando sola, recordé que la verdadera elegancia no está en la ropa que usamos o el dinero que tenemos. Está en cómo tratamos a los demás cuando más lo necesitan. Isabela sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que llevaba meses cargando. «No sé ni siquiera su nombre», murmuró. «Marco», respondió él, extendiendo la mano. «Marco Villarreal».
Cuando sus palmas se tocaron, Isabela sintió de nuevo esa corriente eléctrica, pero esta vez no retiró la mano de inmediato. «Isabela», susurró. «Isabela», repitió él, como saboreando su nombre. «Le queda perfecto». Durante las siguientes 2 horas, conversaron en voz baja. Marco le habló de sus viajes de negocios, de las ciudades que había conocido. Isabela se encontró contándole sobre su amor por la literatura, algo que no compartía con nadie desde hacía años. «¿Y qué lee ahora?», preguntó él. «Nada», admitió ella con una sonrisa triste. «Desde que nació Clara apenas tengo tiempo para dormir». «Eso debe cambiar», dijo Marco con determinación. «Una mujer inteligente necesita alimentar su mente tanto como su corazón». Era la primera vez en meses que alguien la veía como algo más que solo una madre, como una mujer con sueños propios, con una mente que valía la pena. El cansancio la venció poco antes del aterrizaje. Su cabeza se deslizó hacia el hombro de Marco, y él se quedó completamente inmóvil, respirando su perfume floral, mezclado con el aroma dulce de bebé que siempre la acompañaba. Sintió el peso delicado de su cabeza contra él, la confianza inconsciente de alguien que por fin se sentía segura. Una sensación extraña y cálida se extendió por su pecho. Cuando el avión tocó tierra, Isabela despertó sobresaltada. «Lo siento mucho», murmuró, apartándose rápidamente. «No quería...». «No se disculpe», respondió él con voz ronca. «Ha sido un placer». Los pasajeros comenzaron a levantarse, a sacar equipajes, a prepararse para bajar. La magia del vuelo se desvanecía. Pronto volverían a ser extraños. Isabela tomó a Clara y su bolsa con manos temblorosas. Tenía que irse. Tenía que desaparecer antes de que alguien pudiera seguir su rastro. «Gracias por todo», dijo rápidamente, sin mirarlo a los ojos. «Ha sido extraordinario». Se alejó por el pasillo sin voltear atrás, aunque sentía su mirada clavada en ella. Marco permaneció sentado unos minutos más, incluso después de que todos los pasajeros habían bajado. Algo había pasado ahí arriba, algo que no podía explicar con palabras. Cuando finalmente se levantó para tomar su maletín, encontró un pequeño papel doblado en el asiento donde ella había estado. Con manos ligeramente temblorosas, lo desdobló. La letra era delicada, femenina. «Gracias por ser gentil. No soy nadie». Marco cerró los ojos y apretó el papel contra su palma. Se equivocaba. Era alguien. Era la mujer que acababa de cambiar algo fundamental en él, sin siquiera saberlo. Y aunque no conocía su apellido, aunque no sabía dónde vivía o hacia dónde se dirigía, una cosa era segura: iba a encontrarla. No podía dejar que alguien que lo había hecho sentir tan vivo simplemente desapareciera de su vida, como si nunca hubiera existido. El papel seguía en su mano cuando salió del aeropuerto y una sola certeza resonaba en su mente. Esto apenas había comenzado. 3 semanas después, Marco Villarreal se despertó por 5ª noche consecutiva con el mismo sueño. Unos ojos color miel que lo miraban con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que no conseguía olvidar. Se incorporó en la cama king size de su penthouse en Madrid, pasándose las manos por el cabello. A sus pies, la ciudad brillaba como un manto de diamantes, pero él solo podía pensar en una mujer cuyo nombre completo desconocía. Tomó su teléfono del buró. La fotografía que había conseguido del sistema de seguridad del aeropuerto lo miraba desde la pantalla. Isabela caminando por el pasillo con Clara en brazos, su perfil delicado capturado en un momento de distracción.
Sus dedos acariciaron la imagen, como si pudiera sentir su piel a través del cristal. «Esto es ridículo», murmuró, pero no guardó el teléfono. En su oficina había contratado discretamente a un investigador privado. Nada invasivo, se había dicho, solo lo suficiente para asegurarse de que estaba bien, de que no necesitaba ayuda. Mentira, la necesitaba él. A 1000 kilómetros de distancia, en una pequeña casa de campo en las afueras de un pueblo andaluz, Isabela se enfrentaba a su propio reflejo en el espejo del baño. Clara dormía en la habitación contigua. Por primera vez en semanas, tenía un momento de silencio absoluto. Se quitó la camiseta de algodón desgastada y observó su cuerpo a la luz tenue. Las marcas del embarazo seguían ahí, estrías plateadas que recorrían su vientre como pequeños rayos, pechos más grandes y sensibles de lo que recordaba. Hacía tanto tiempo que nadie la tocaba. Sus propias manos se deslizaron por sus costados, cerrando los ojos. En su mente, involuntariamente, aparecieron otras manos, masculinas, fuertes, con dedos largos que habían rozado los suyos al pasarle aquel pañuelo de seda. Marco se apartó del espejo bruscamente. No podía permitirse pensar en él. Era peligroso, no solo porque podría llevar a alguien hasta ella, sino porque por primera vez en años había sentido algo parecido al deseo, y eso la aterraba. Se puso una bata y salió al pequeño patio trasero. El aire nocturno olía a jazmín y tierra húmeda. En la distancia se escuchaba el murmullo suave de un arroyo. Había elegido este lugar precisamente por su aislamiento. Nadie la conocía aquí. Nadie haría preguntas sobre por qué una mujer joven vivía sola con un bebé, pagando el alquiler siempre en efectivo. Pero la soledad tenía un precio, y algunas noches como esta lo sentía como un peso físico sobre el pecho. El teléfono móvil barato que había comprado vibró sobre la mesa de la cocina. Solo 3 personas tenían ese número. Su corazón se aceleró. Era un mensaje de su hermana Carmen desde Barcelona. ¿Sigues bien? He estado pensando en ti. Clara debe estar creciendo mucho. Isabela sonrió por primera vez en días. Carmen era la única persona en el mundo que sabía dónde estaba, la única que entendía por qué había tenido que desaparecer. Escribió de vuelta. Estamos bien. Clara ya sonríe cuando le hago muecas. Es lo más hermoso del mundo. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste? Isabela se quedó mirando la pregunta. La respuesta la incomodó. En un avión, hablando con un extraño que le había devuelto la sensación de ser interesante. En Madrid, Marco terminaba de revisar el informe que le había entregado su investigador esa tarde. Sabemos que tomó un vuelo hacia el sur, le había dicho el hombre, pero después de eso, es como si se hubiera esfumado. No hay registros de hotel, no aparece en ningún censo, no tiene cuentas bancarias activas. ¿Y el bebé? ¿Registros médicos? Tampoco. Es como si supiera exactamente cómo desaparecer. Marco había despedido al investigador con una generosa bonificación y una advertencia clara. Absoluta discreción. Ahora, sentado en su estudio, rodeado de libros de derecho empresarial y arte contemporáneo, se preguntaba qué clase de vida había llevado Isabela para saber tanto sobre cómo volverse invisible. La idea de que pudiera estar huyendo de algo o de alguien le provocaba una sensación de urgencia en el pecho que no había experimentado nunca. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a la Gran Vía. Los coches pasaban como líneas de luz en la oscuridad. Somewhere out there, pensó en inglés, una expresión que había aprendido en sus años
estudiando en Londres. Su teléfono sonó. Era Alejandro, su socio y mejor amigo desde la universidad. ¿Sigues despierto?, preguntó Alejandro. Son las 2 de la madrugada. ¿No podía dormir? ¿La mujer del avión otra vez? Marco no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Tío, esto no es normal. En 3 semanas no has salido con nadie. Apenas hablas en las reuniones, y tu secretaria dice que te pasa el día mirando el teléfono como si esperaras una llamada. No es solo atracción física, dijo Marco finalmente. Hay algo en ella, cuando la vi con su hija, la forma en que luchaba por mantener la compostura. Alejandro, era como ver coraje puro, y también era hermosa, supongo. Marco cerró los ojos, recordando. El cabello castaño que se le escapaba de la coleta, la curva delicada de su cuello cuando inclinaba la cabeza para hablar con Clara, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando estaba concentrada. Sí, admitió, también era hermosa. Mira, entiendo la fascinación, pero tal vez deberías considerar que hay una razón por la que desapareció tan completamente. Tal vez no quiere ser encontrada. Después de colgar, Marco se quedó un largo rato contemplando las luces de la ciudad. Alejandro tenía razón, por supuesto, pero había algo en la nota que ella había dejado. En esas palabras, no soy nadie, que le decía todo lo contrario. Era alguien huyendo de ser alguien, y esa diferencia lo cambiaba todo. Al día siguiente, Marco tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que lo conociera. Canceló todas sus reuniones de la semana, le dio instrucciones precisas a su asistente y reservó un vuelo hacia el sur. No iba a contratar más investigadores, no iba a esperar informes o pistas, iba a buscarla él mismo. Mientras empacaba una maleta pequeña, encontró el papel arrugado en el bolsillo de la chaqueta que había usado aquel día. Las palabras seguían ahí, escritas con tinta azul en letra delicada. No soy nadie. Te equivocas, Isabela, murmuró guardando la nota en su billetera. Eres la mujer que me quitó el sueño, y eso te convierte en alguien muy importante. El avión despegó al amanecer, llevándolo hacia un destino incierto pero necesario. Por primera vez en años, Marco Villarreal actuaba solo con el corazón, sin planes estratégicos ni análisis de riesgo, solo con la certeza absoluta de que tenía que encontrarla. Porque algo le decía que no solo ella estaba en peligro. Su propio mundo, cuidadosamente construido y controlado, dependía ahora de volver a ver esos ojos color miel que lo habían cambiado para siempre. Espera un momento, hermosa. ¿Sabes qué? Me detengo aquí por un segundo, porque siento que necesito conocerte mejor. Mientras Marco va en camino a buscar a Isabela, yo me pregunto, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Estás en tu habitación, tal vez acostada mientras imaginas esta historia? O quizás estás cocinando, limpiando, haciendo ejercicio. Me encanta saber que compartimos este momento juntos. La verdad es que cada historia que te cuento nace pensando en ti, en hacer que sientas esas mariposas en el estómago que Isabela está sintiendo ahora mismo. Porque sé que, como ella, también mereces encontrar a alguien que te busque con la misma intensidad que Marco. Si esta historia te está gustando, hermosa, regálame un like. En serio, ese pequeño gesto significa el mundo para mí. Y si tienes algo que decirme, déjamelo en los comentarios. Leo cada uno. Respondo siempre. Porque para mí no eres solo una espectadora. Eres parte de esta historia que estamos construyendo juntos. Ahora sí, volvamos con Marco.
porque algo me dice que lo que viene va a ponerte el corazón a mil. El golpe en la puerta llegó al mediodía, cuando Isabela acababa de acostar a Clara para su siesta. 3 golpes suaves pero firmes. Su sangre se heló. Nadie sabía que vivía aquí. Nadie. Se acercó a la ventana de la sala con pasos silenciosos, apartando apenas la cortina de encaje. Un coche negro estaba estacionado frente a su casa, elegante, urbano, completamente fuera de lugar, en ese pueblo donde la mayoría conducía tractores o bicicletas oxidadas. Volvieron a tocar. Esta vez reconoció el ritmo, paciente pero decidido. ¡Isabela! La voz atravesó la puerta de madera como una bala, profunda, inconfundible, imposible. Se apoyó contra la pared, el corazón golpeándole las costillas con tanta fuerza que temió despertar a Clara. «Vete», logró decir, aunque su voz sonó más como un susurro. «No deberías estar aquí. Abre la puerta, por favor. Necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar», gritó, pero inmediatamente se tapó la boca. Clara podía despertarse. Un silencio largo se extendió entre ellos. Isabela pensó por un momento que se había ido, pero entonces escuchó su voz otra vez, más suave esta vez. «Isabela, no he venido a lastimarte. He venido porque no he podido dejar de pensar en ti desde aquel vuelo». Las palabras la golpearon como una ola tibia. Cerró los ojos, apoyando la frente contra la puerta fría. «Eso no es mi problema», mintió. «¿No?» Marco sonó casi divertido, porque tengo la impresión de que tampoco has podido olvidar lo que pasó entre nosotros ahí arriba. Isabela abrió la puerta de golpe, furiosa. «¿Lo que pasó? No pasó nada. Solo fuiste amable con una desconocida en un avión». Fin de la historia. Marco estaba apoyado contra el marco, brazos cruzados, con una sonrisa que hizo que le temblaran las rodillas. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca de mangas arremangadas. Nada ostentoso, pero cada línea de su cuerpo gritaba poder y dinero. «Si no pasó nada», dijo él, con esos ojos oscuros fijos en los suyos. «¿Por qué tiemblas?» Isabela bajó la mirada y se dio cuenta de que tenía razón. Sus manos temblaban visiblemente. «Porque me das miedo», admitió con honestidad brutal. «¿Miedo de qué?» «¿De qué?» Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. «De que te haga sentir algo que creías haber perdido para siempre». La pregunta la dejó sin aliento. Era exactamente eso. Desde que Clara nació, desde que Esteban había mostrado su verdadera cara, se había convencido de que esa parte de ella había muerto. La parte que podía desear, que podía confiar, que podía imaginar un futuro con alguien. «No tienes derecho a venir aquí y decir eso», susurró. «Tienes razón», admitió Marco dando un paso hacia ella. «No tengo derecho a nada, pero aquí estoy». «¿Cómo me encontraste?» «Paciencia y demasiado dinero», respondió con una media sonrisa. «Pero esa no es la pregunta importante». «¿Cuál es la pregunta importante?» «¿Por qué te escondes como si fueras una criminal?» Isabela retrocedió instintivamente. Él había dado en el clavo sin saberlo. «Eso no es asunto tuyo. Si estás en peligro, sí lo es». «¿Por qué?», lo desafió. «Ni siquiera me conoces». Marco se acercó otro paso. Ahora estaba lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones, para aspirar su perfume masculino mezclado con el olor a cuero del coche. «Te conozco lo suficiente para saber que eres valiente, inteligente, y que amas a tu hija más que a tu propia vida», dijo con voz ronca. Te conozco lo suficiente para saber que cuando sonríes,
cambias completamente. Y te conozco lo suficiente para saber que estás sola y que no deberías estarlo. Estoy bien sola. Mentira. El desafío en su voz la encendió. Isabela levantó el mentón, mirándolo directamente. No me conoces para nada, Marco Villarreal. No sabes lo que he hecho, de dónde vengo o por qué estoy aquí. No sabes nada de mi vida. Entonces cuéntamelo. ¿Para qué? ¿Para que puedas jugar al Salvador con la damita en apuros? ¿Para sentirte bien contigo mismo antes de volver a tu vida perfecta en Madrid? Marco dio el último paso que los separaba. Ahora estaba tan cerca que Isabela tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Para poder dormir por las noches sin soñar contigo, dijo en voz baja. Para poder dejar de imaginar cómo sería besarte. Para poder dejar de pensar en ti cada minuto de cada día, desde que bajaste de ese avión. La confesión la dejó sin palabras. Vio la verdad en sus ojos. La vulnerabilidad que trataba de esconder detrás de su seguridad habitual. No puedo, empezó a decir. No puedes qué. No puedo involucrar a nadie más en mi desastre. ¿Y si te dijera que ya estoy involucrado? Que llevo 3 semanas sin poder concentrarme en nada que no seas tú. Isabela sintió que las defensas se le desmoronaban una por una. Era tan tentador dejarse llevar, permitir que alguien más fuerte que ella tomara las riendas por un momento. Un llanto agudo desde el interior de la casa rompió el hechizo. Clara, murmuró, girándose hacia la puerta. Marco la siguió sin pedir permiso. La casa era pequeña pero acogedora. Muebles sencillos, flores silvestres en jarrones improvisados, libros apilados en cada superficie disponible. Olía a lavanda y a ese aroma dulce que todos los hogares con bebés tienen. Isabela tomó a Clara de su cuna, susurrándole palabras suaves en español. El bebé se calmó inmediatamente al reconocer su voz. Marco las observaba desde la puerta de la habitación, con una expresión que Isabela no supo interpretar. «Es hermosa», dijo finalmente. «Se parece a su padre», respondió Isabela con amargura involuntaria. «No», Marco se acercó, extendiendo un dedo para que Clara lo agarrara. «Tiene tus ojos y tu nariz. La forma de su boca es tuya también». Isabela lo miró sorprendida. Muy poca gente se molestaba en buscar sus rasgos en Clara. Todos solo veían a Esteban. «¿Quieres cargarla?», preguntó impulsivamente. Marco asintió, y cuando Isabela le pasó a Clara, algo cambió en su expresión. Se suavizó, se volvió protector. Habló con la bebé en voz baja, moviéndose naturalmente, como si hubiera cargado bebés toda su vida. «Hola, princesa», murmuró. «Soy Marco, soy amigo de tu mamá». Isabela sintió que algo se derretía dentro de su pecho. La imagen de Marco sosteniendo a su hija era devastadoramente tierna. «¿Tienes hambre?», le preguntó a Isabela. «Puedo cocinar algo mientras tú la alimentas». «No tienes que...». «Quiero hacerlo». 1 hora después, estaban sentados en la pequeña cocina, compartiendo una tortilla española que Marco había preparado con los pocos ingredientes que encontró en su refrigerador, casi vacío. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó Isabela, genuinamente impresionada. «Mi abuela decía que un hombre que no sabe alimentar a una mujer no merece tenerla». Sabía mujer. Lo era. Murió cuando yo tenía 20 años, pero todavía escucho su voz cada vez que estoy en una cocina. Hablaron de cosas simples mientras comían, de comida, de libros, de los pueblos pequeños versus las grandes ciudades.
Era la primera conversación real que Isabela tenía con otro adulto en semanas. ¿Por qué viniste realmente?, le preguntó cuando terminaron. Marco dejó el tenedor en el plato y la miró directamente. Porque no podía dejarte ir. Porque algo me dice que me necesitas tanto como yo te necesito a ti. No me conoces. Entonces permíteme conocerte. Dame una oportunidad, Isabela. Quédate conmigo unos días. ¿Quedarme contigo? Tengo una casa en las montañas a 2 horas de aquí, completamente privada, segura. Puedes traer a Clara. Solo dame unos días para convencerte de que no tienes que estar sola. Isabela lo miró a los ojos, buscando señales de engaño, de segundas intenciones. Solo encontró sinceridad y algo parecido a la desesperación. ¿Por qué confiaría en ti? Porque soy lo mejor que te ha pasado en mucho tiempo, respondió sin dudar, y porque tú eres lo mejor que me ha pasado a mí. El silencio se extendió entre ellos. Isabela podía sentir el peso de la decisión. Decir que sí significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada con llave. Significaba riesgo, vulnerabilidad, la posibilidad de salir lastimada. Pero también significaba no estar sola por primera vez en meses. 3 días, dijo finalmente. Solo 3 días. La sonrisa que iluminó el rostro de Marco fue como el amanecer después de una noche interminable. 3 días, repitió. Es un buen comienzo. Mientras empacaba las pocas pertenencias de Clara, Isabela se preguntó si no estaba cometiendo el error más grande de su vida. O tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando la decisión correcta. Solo el tiempo lo diría. La casa en las montañas era un refugio de piedra y cristal que se alzaba entre pinos centenarios como una promesa de paz. Isabela bajó del coche con Clara en brazos, respirando el aire limpio que olía a resina y hierba húmeda. «Es preciosa», murmuró, observando las ventanas amplias que enmarcaban el valle como cuadros vivientes. «Era de mi abuelo», explicó Marco cargando las maletas. «Venía aquí cuando necesitaba pensar, alejarse del ruido del mundo». Durante los primeros 2 días, establecieron una rutina extrañamente doméstica. Marco trabajaba en su laptop por las mañanas, mientras Isabela jugaba con Clara en el jardín. Por las tardes, él cocinaba mientras ella leía en voz alta fragmentos de los libros que encontraba en la biblioteca personal de su abuelo. Era como jugar a la familia perfecta, y eso la aterraba tanto como la tranquilizaba. El tercer día, mientras Clara dormía su siesta vespertina, Isabela decidió darse un baño en la enorme tina de mármol del baño principal. Hacía meses que no se permitía ese lujo simple. Se sumergió en el agua caliente perfumada con sales de lavanda, cerrando los ojos y dejando que la tensión se desvaneciera de sus músculos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. El sonido de pasos en el pasillo la alertó. Había olvidado cerrar la puerta con llave. «Isabela, disculpa, necesito...» Marco se detuvo en seco al verla. Ella podría haberse cubierto. Podría haber gritado. En lugar de eso, se quedó inmóvil, sosteniéndole la mirada desafiante. «¿Vas a fingir que no quieres quedarte?», preguntó con voz ronca. Los ojos de Marco se oscurecieron, recorriéndola con una intensidad que la hizo temblar a pesar del agua caliente. Sus hombros desnudos emergían del agua como una invitación, y el cabello húmedo se pegaba a su cuello de una manera que él encontró devastadoramente sensual. «¡Isabela!», su voz sonó como una advertencia.» Se incorporó ligeramente exponiendo más piel. «¿Tienes miedo?».
Marcos cerró los ojos por un momento, luchando consigo mismo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Se acercó a la tina lentamente, arrodillándose junto a ella. Sus dedos rozaron su mejilla, bajando por su cuello hasta detenerse en su hombro. «No tengo miedo», murmuró. «Tengo autocontrol. Pero estás poniendo a prueba mis límites». Isabela se inclinó hacia él, acortando la distancia entre sus rostros. «¿Y si no quiero que tengas autocontrol?» La boca de Marcos se estrelló contra la suya con una urgencia que lo sorprendió a ambos. Era un beso hambriento, desesperado, cargado de semanas de tensión contenida. Ella enredó los dedos en su cabello, atrayéndolo más cerca, y él gimió contra sus labios. Sus manos encontraron su cintura bajo el agua, y ella arqueó la espalda cuando él deslizó besos por su garganta, mordisqueando suavemente la piel sensible debajo de su oreja. «Dios, Isabela», susurró con voz áspera, «no sabes lo que me haces». «Muéstramelo», le desafió, pero algo en su voz tembló. Marcos se apartó bruscamente, respirando con dificultad. «No así. No cuando todavía hay secretos entre nosotros». La realidad se impuso como agua fría. Isabela se hundió en la tina, cruzando los brazos sobre su pecho. «No sabes lo que dices. Sé más de lo que crees». Marcos se sentó en el borde de la tina, su camisa empapada por el agua que había salpicado. «Sé que huyes de algo. Sé que el padre de Clara no está en el panorama por alguna razón. Y sé que cada vez que suena tu teléfono, te pones tensa como si esperaras malas noticias». Isabela desvió la mirada. «No quieres saber la verdad, Marco. Confía en mí». «Pruébame». El silencio se extendió entre ellos, pesado como una tormenta. Finalmente, Isabela suspiró. «El padre de Clara se llama Esteban Ruiz. Es contador. Manejaba las finanzas de varias empresas importantes». Marco se tensó. El apellido Ruiz le sonaba familiar. «¿Qué pasó?» «Descubrí que estaba lavando dinero. Documentos, transferencias, cuentas en paraísos fiscales. Todo estaba en nuestro apartamento. Cuando lo confronté, me dijo que ya era demasiado tarde para salirme, que estaba involucrada tanto como él». «¿Y estabas involucrada?» «No», exclamó. «Yo creía que era un contador normal. Creía que amaba a Clara y a mí. Pero cuando amenacé con ir a la policía, cambió completamente. Se volvió peligroso». Marco sintió que algo frío se instalaba en su estómago. «¿Te lastimó?» «No físicamente, pero me dejó muy claro que si hablaba, tanto Clara como yo, sufriríamos las consecuencias. Esa misma noche empaqué lo que pude y nos fuimos». «¿Hace cuánto tiempo?» «4 meses, justo después de que Clara naciera». Marco se pasó las manos por el cabello, procesando la información. Esteban Ruiz. Ese nombre había aparecido en algunos de los informes financieros irregulares que su equipo legal había detectado en las cuentas de su empresa. «Isabela, necesito decirte algo». Algo en su tono la alertó. Se incorporó en el agua, estudiando su expresión. «¿Qué?» «Creo que conozco a Esteban, o al menos conozco su trabajo». El color se desvaneció del rostro de Isabela. «¿Qué quieres decir?» «Mi empresa ha estado investigando algunas irregularidades financieras, transferencias no autorizadas, cuentas, fantasma». El nombre de Esteban Ruiz apareció en varios documentos. Isabela se puso de pie abruptamente, saliendo de la tina y envolviendo su cuerpo en una toalla con manos temblorosas. «No puede ser una coincidencia», susurró. «No puede ser». «Isabela, mírame». Marco se levantó acercándose a ella. «No cambia nada entre nosotros.
Cambia todo, gritó. No lo entiendes. Si Esteban está robando de tu empresa y yo estoy aquí contigo, pensará que soy una espía, que estoy trabajando con él, o peor aún, contra él. No vamos a permitir que eso pase. ¿Vamos? Se rió amargamente. No hay ningún vamos, Marco. Esto es exactamente lo que temía. Cualquier persona que se acerque a mí queda en el medio de este desastre. Se dirigió hacia la puerta, pero Marco la detuvo suavemente del brazo. No voy a dejarte enfrentar esto sola. No tienes opción. Me voy mañana. ¿A dónde? ¿A seguir corriendo para siempre? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Si es necesario, sí. Marco la atrajo hacia él, envolviendo su cuerpo tembloroso en sus brazos. Hay otra opción, murmuró contra su cabello. Podemos enfrentarlo juntos. Tengo recursos, contactos, abogados. Podemos exponer a Esteban y asegurarnos de que nunca más pueda amenazarte. Es demasiado peligroso. Vivir con miedo el resto de tu vida es más peligroso. Isabela se apartó para mirarlo, buscando en sus ojos alguna señal de duda o vacilación. Solo encontró determinación férrea. ¿Por qué harías eso por mí? Marco acarició su mejilla, limpiando una lágrima con el pulgar. Porque en 3 días has significado más para mí que cualquier otra persona en años. Porque cuando te miro con Clara, veo el futuro que no sabía que quería. Y porque nadie debería vivir con el miedo que veo en tus ojos. El llanto agudo de Clara desde la otra habitación rompió el momento. Tengo que ir con ella, murmuró Isabela. Ve, yo prepararé la cena. Y después hablaremos de esto como adultos, sin huir, ¿de acuerdo? Isabela asintió, aunque parte de ella ya estaba planeando cómo escapar en medio de la noche. Mientras se vestía y atendía a Clara, no podía quitarse de la cabeza la expresión de Marco cuando mencionó a Esteban. Había algo más, algo que no le había dicho. Y esa noche, mientras cenaban en silencio, Clara jugando en su regazo, Isabela tomó una decisión. Le diría la verdad completa, sobre los documentos que había fotografiado antes de huir, sobre las amenazas específicas que Esteban había hecho, sobre la mujer misteriosa que había estado llamando buscándola. Pero primero, necesitaba saber exactamente qué sabía Marco sobre Esteban, porque algo le decía que su encuentro en aquel avión no había sido tan casual como pensaba, y esa posibilidad la aterraba más que cualquier amenaza que Esteban pudiera hacerle. Marco, dijo finalmente, cuando Clara se había quedado dormida en sus brazos. Necesito que me digas toda la verdad sobre Esteban y tu empresa. Él levantó la vista de su plato y en sus ojos vio la confirmación de sus peores sospechas. De acuerdo, respondió. Pero tú también vas a tener que contarme todo. El aire entre ellos se espesó con la promesa de revelaciones que cambiarían todo para siempre. La conversación duró hasta el amanecer. Marco le contó sobre las irregularidades detectadas en las cuentas de Villarreal Industries, transferencias millonarias hacia empresas fantasma que llevaban la firma digital de Esteban Ruiz. Isabela le habló de los documentos que había fotografiado secretamente. Nombres, números de cuenta, fechas que coincidían perfectamente con lo que él había descubierto. Hay una mujer, dijo Isabela, mirando por la ventana mientras Clara dormía en su regazo. Laura Mendoza. Esteban la mencionaba constantemente, siempre con miedo en la voz. Creo que ella es quien realmente maneja todo. Marco se tensó al escuchar el nombre. Laura Mendoza era la directora financiera de una de sus empresas competidoras, una mujer que había intentado comprar acciones de su compañía
de manera agresiva durante los últimos meses. Isabela, esa mujer, he tenido problemas con ella antes. ¿Qué tipo de problemas? Ha estado tratando de sabotear mi empresa desde adentro. Si Esteban trabajaba para ella, entonces yo tengo la evidencia que necesitas para detenerla, completó Isabela. Y ella sabe que la tengo. Se miraron en silencio, entendiendo finalmente la magnitud de lo que enfrentaban. Tenemos que ir al hospital, dijo Marco de repente, mirando a Clara con preocupación. Isabela bajó la vista hacia su hija y sintió que el pánico la invadía. Clara estaba inusualmente caliente, respiraba con dificultad y tenía una pequeña erupción en el cuello. «¿Qué le pasa?», susurró, tocando la frente de la bebé. «Parece fiebre alta. Puede ser una reacción alérgica o una infección». Sin dudarlo, Marco tomó las llaves del coche. El viaje al hospital más cercano fue una pesadilla de 40 minutos, donde Clara lloraba débilmente mientras Isabela luchaba contra las lágrimas. «Va a estar bien», repetía Marco. Pero Isabela podía ver la tensión en su mandíbula mientras conducía a máxima velocidad permitida. En urgencias, los médicos estabilizaron a Clara rápidamente. Era una infección viral común en bebés, nada grave, pero requería observación por 24 horas. «Es normal que te asustes», le dijo la doctora a Isabela. «Las madres primerizas siempre se preocupan más, pero tu esposo hizo bien en traerla inmediatamente». Isabela no corrigió la suposición sobre Marco. En ese momento, viendo cómo él había dejado todo para ayudarlas, la palabra esposo no sonaba tan incorrecta. Regresaron a la casa de las montañas al anochecer del día siguiente. Clara estaba mejor, pero Isabela se sentía emocionalmente destrozada. La posibilidad de perder a su hija, aunque fuera remota, había removido algo profundo en ella. «Voy a preparar algo ligero para cenar», dijo Marco mientras acomodaba a Clara en su cuna portátil. «No tengo hambre. Isabela, no has comido nada en 2 días». Ella se dejó caer en el sofá, agotada física y emocionalmente. «No puedo parar de pensar en lo que habría pasado si hubiéramos estado escondidas en algún pueblo perdido, sin acceso a un hospital, sin nadie que nos ayudara». Marco se sentó a su lado tomando sus manos entre las suyas. «Pero no estaban solas, estaba yo. ¿Y mañana? ¿Y la próxima vez que algo pase? Estaré ahí también». Isabela lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de que esto era solo una promesa vacía nacida del momento. Solo encontró sinceridad absoluta. «No puedes prometerme eso». «¿Por qué no?» «Porque ni siquiera sabemos si esto, lo nuestro, es real. Son apenas unos días, Marco. Atracción, adrenalina, la situación extraordinaria. ¿Cómo sabemos que no es solo eso?» Marco se acercó más, hasta que pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos. «¿Quieres que te demuestre qué tan real es?» Antes de que ella pudiera responder, la boca de Marco encontró la suya en un beso que era completamente diferente a los anteriores. No había urgencia, no había desesperación. Era lento, profundo, lleno de promesas silenciosas. Sus manos acariciaron su rostro con reverencia, como si fuera algo precioso que podría romperse. Isabela sintió que se derretía contra él, todos sus miedos y defensas desapareciendo bajo el calor de sus caricias. «Isabela», murmuró Marco contra sus labios, «desde que apareciste en mi vida, nada más importa. Mis reuniones, mis negocios, mis planes, todo pasó a segundo plano». Ella deslizó las manos por su pecho, sintiendo los músculos firmes bajo la tela de su camisa. «Tengo miedo», admitió. «¿De qué?» «De confiar en esto, de confiar en ti,
de creer que puedes querer esto, querernos, cuando sepas toda la verdad sobre mí. Marco la tomó del rostro, obligándola a mirarlo. Ya sé la verdad importante. Sé que eres una madre extraordinaria. Sé que eres valiente hasta el punto de sacrificar tu propia felicidad por proteger a tu hija. Sé que cuando sonríes, cambias mi mundo completo, Marco, y sé que te amo. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba silenciosa. Isabela se quedó sin aliento, estudiando su rostro en busca de señales de que se había dejado llevar por el momento. «Es demasiado pronto para decir eso», susurró. «¿Lo es? Porque siento como si te hubiera estado esperando toda mi vida». Algo se rompió dentro de Isabela. Todas las barreras que había construido, todos los muros que había levantado para protegerse, se desmoronaron de una vez. «Yo también te amo», admitió, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Y eso me aterroriza». Marco la besó otra vez, saboreando las lágrimas saladas en sus labios, y esta vez ella no se contuvo. Sus manos encontraron los botones de su camisa, deslizándose por su piel caliente mientras él trazaba un sendero de besos por su garganta. «¿Estás segura?», preguntó él con voz áspera, cuando ella comenzó a quitarse su propia ropa. En lugar de responder con palabras, Isabela lo guió hacia su habitación, donde la luz de la luna entraba por las ventanas amplias, bañándolos en un resplandor plateado. Lo que siguió fue lento, reverente, lleno de descubrimientos mutuos. Marco adoró cada curva de su cuerpo, como si fuera un mapa que quería memorizar. Isabela se entregó completamente, permitiendo que él viera cada marca, cada imperfección, cada parte de ella que el embarazo y la maternidad habían cambiado. «Eres perfecta», murmuró él contra su piel, y por primera vez en meses, Isabela se sintió hermosa. Cuando finalmente se unieron, fue con una intensidad que los sorprendió a ambos. No era solo física, era emocional, espiritual, como si dos piezas de un rompecabezas encontraran finalmente su lugar. Después, yacieron entrelazados, mientras la respiración se les tranquilizaba. Isabela trazaba círculos perezosos en el pecho de Marco, maravillada por la facilidad con que encajaban juntos. «No quiero que esto acabe», murmuró él, besando su cabello. «¿Qué cosa?» «Esto, nosotros. Esta sensación de que todo en mi vida finalmente tiene sentido». Isabela se incorporó para mirarlo, apoyando el mentón en su pecho. «¿Qué vamos a hacer con Laura? Con Esteban? Vamos a ser más inteligentes que ellos. Vamos a usar la evidencia que tienes para exponerlos antes de que puedan hacerte daño. Y si no funciona», Marco la atrajo hacia sí, envolviendo su cuerpo desnudo en sus brazos protectores. «Funcionará. Y aunque no funcione, no voy a dejarte enfrentar esto sola. Nunca más». Isabela cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en meses imaginar un futuro donde no tuviera que mirar constantemente por encima del hombro, donde pudiera construir una vida real con alguien que la amara. El llanto suave de Clara desde la habitación contigua interrumpió sus pensamientos. Marco se levantó para buscarla antes de que Isabela pudiera moverse. «Yo voy», dijo poniéndose los pantalones. «Tú descansa». Desde la cama, Isabela escuchó su voz suave hablándole a Clara en español, cantándole una nana que había aprendido de su abuela. Su corazón se hinchó de una emoción tan intensa que casi la dejó sin aliento. Cuando Marco regresó con Clara medio dormida en sus brazos, Isabela supo que ya no había vuelta atrás. Este hombre había entrado en sus vidas como un huracán,
desarrimando todas sus defensas, y ahora no podía imaginar un mundo sin él. ¿Está bien?, preguntó extendiendo los brazos para recibir a su hija. Perfecta. Solo quería asegurarse de que seguíamos aquí. Se acomodaron los tres en la cama grande, Clara entre ellos, Marco con un brazo protector alrededor de ambas. Era una imagen de familia que Isabela nunca había imaginado posible. Marco, susurró en la oscuridad. Gracias por encontrarme. Gracias por dejarme quedarme. Fue Isabela quien se quedó dormida primero, sintiéndose segura por primera vez en meses. Marco permaneció despierto un poco más, observando a las dos mujeres que habían cambiado su mundo para siempre. Su teléfono vibró silenciosamente en la mesita de noche. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos dónde está. Entréguenos lo que es nuestro, o la niña desaparecerá. Marco borró el mensaje inmediatamente, apagó el teléfono y apretó más fuerte a Isabela y Clara contra su pecho. Laura Mendoza había cometido un error al amenazar a su familia, y ahora iba a pagar por ello. Marco no durmió esa noche. Mientras Isabela y Clara descansaban a su lado, su mente trabajaba a toda velocidad, diseñando un plan. Al amanecer, hizo una serie de llamadas desde la terraza, hablando en voz baja, para no despertar a las mujeres que se habían convertido en su mundo. Alejandro, necesito que contactes al inspector Morales de la Policía Financiera. Dile que tengo información sobre el caso Mendoza. Sí, es a Laura Mendoza. También necesito que reserves el salón de prensa del Hotel Intercontinental para esta tarde. La segunda llamada fue a su abogado personal. Luis, en 2 horas te envío unos documentos por correo blindado. Quiero que los revises y prepares una demanda formal por extorsión y lavado de dinero. No, no es contra la competencia. Es contra alguien que está amenazando a mi familia. Cuando terminó las llamadas, encontró a Isabela en la cocina preparando café, con Clara jugando en su silla alta. «Buenos días», murmuró besando su nuca desde atrás. Isabela se estremeció al sentir sus labios en la piel sensible. «Dormiste mal. Te sentí moverte toda la noche. Estaba pensando en cómo resolver esto de una vez por todas». Isabela se giró en sus brazos estudiando su rostro. «¿Qué vas a hacer?» «Vamos a hacer», la corrigió. «Vamos a exponer a Laura Mendoza públicamente antes de que pueda hacerte daño». «Marco, es peligroso». «Más peligroso es seguir huyendo. Tengo contactos en los medios, en la policía, en el sistema judicial. Vamos a usar cada uno de ellos». Isabela apartó la mirada, mordiendo su labio inferior, en ese gesto que él ya había aprendido a reconocer como señal de ansiedad. «Hay algo más que no te he dicho», susurró. «¿Qué?» «Los documentos que fotografié. No los tengo solo en el teléfono. Los escondí en un lugar seguro antes de irme. Si algo me pasara, quería que alguien pudiera encontrarlos». «¿Dónde?» «En una caja de seguridad en el banco de mi hermana Carmen, en Barcelona. Le dejé instrucciones de que si no tenía noticias mías en 6 meses, los entregara a la policía». Marco sonrió por primera vez esa mañana. «Eres más inteligente de lo que pensaba. ¿Eso es bueno o malo?» «Es perfecto. Significa que Laura no puede hacerte desaparecer sin exponerse ella misma». El resto de la mañana la pasaron organizando la estrategia. Isabela llamó a Carmen para pedirle que sacara los documentos del banco. Marco contactó a periodistas de investigación que habían estado siguiendo casos de corrupción corporativa. A las 2 de la tarde estaban de regreso en Madrid. Marco había reservado una suite en el hotel donde se realizaría la conferencia de prensa con security privada vigilando el pasillo. Isabela se sentía extraña vistiendo la ropa elegante
que él había mandado comprar para ella. Un vestido azul marino que realzaba sus ojos y la hacía verse profesional, pero hermosa. ¿Lista?, preguntó Marco ajustando su corbata frente al espejo. No, admitió Isabela, pero vamos a hacerlo de todas formas. El salón de prensa estaba lleno. Marco había logrado convocar a reporteros de los principales periódicos económicos, cadenas de televisión y algunos blogueros especializados en investigación financiera. «Damas y caballeros», comenzó Marco frente a los micrófonos, «los he convocado hoy para exponer una red de corrupción que ha estado operando en el sector empresarial durante años». Isabela estaba sentada en primera fila con Clara dormida en sus brazos. Verlo ahí comandando la atención de toda esa gente con autoridad natural le recordó por qué Marco Villarreal era uno de los empresarios más respetados del país. Durante los últimos meses mi empresa ha sido víctima de un esquema elaborado de sabotaje financiero orquestado por Laura Mendoza, directora financiera de Constructora Meridian, utilizando como intermediario a un contador llamado Esteban Ruiz. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse. Los reporteros tomaban notas frenéticamente. Los documentos que presentaré a continuación demuestran transferencias irregulares por valor de más de 50 millones de euros, todas ellas destinadas a desestabilizar Villarreal Industries y facilitar una adquisición hostil. Marco hizo una señal y su asistente comenzó a distribuir copias de los documentos que Isabela había fotografiado. El murmullo en el salón creció hasta convertirse en un rugido de sorpresa. Estas pruebas me fueron proporcionadas por la señorita Isabela Herrera, continuó Marco señalándola, quien descubrió el esquema cuando vivía con el señor Ruiz y tuvo el valor de exponerlo a pesar de las amenazas contra su vida y la de su hija. Isabela se puso de pie cuando él la presentó, sintiendo que las piernas le temblaban, pero manteniendo la cabeza alta. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó Marco. Las manos se levantaron inmediatamente. Señor Villarreal, ¿tienen previsto presentar cargos criminales? Ya hemos entregado toda la evidencia a la policía financiera. Esperamos que los cargos se presenten dentro de las próximas 24 horas. Señorita Herrera, ¿por qué decidió exponer a su pareja? Isabela se acercó al micrófono, ajustando a Clara en sus brazos. Esteban Ruiz no era mi pareja, era el padre de mi hija. Pero cuando descubrí lo que estaba haciendo, supe que no podía ser parte de eso. Una madre hace cualquier cosa para proteger a su hija, incluso si eso significa enfrentar a gente muy peligrosa. ¿Teme por su seguridad? Marco se acercó al micrófono antes de que ella pudiera responder. La seguridad de la señorita Herrera y su hija es mi responsabilidad personal. Cualquier amenaza contra ellas será considerada una amenaza contra mí. La conferencia continuó por media hora más. Cuando terminó, Marco tomó la mano de Isabela y salieron juntos del salón, ignorando las preguntas adicionales que les gritaban los reporteros. En el ascensor hacia su suite, Isabela finalmente se permitió respirar. ¿Crees que funcionó?, preguntó. Funcionó perfectamente. Ahora Laura no puede tocarte sin exponerse completamente. Esa noche, mientras cenaban room service en la suite, las noticias de televisión mostraban imágenes de Laura Mendoza siendo arrestada en su oficina. Esteban Ruiz había sido detenido intentando abordar un vuelo hacia Argentina. «Se acabó», murmuró Isabela sin poder creerlo. Realmente se acabó. Marco se acercó a ella en el sofá, tomando su rostro entre las manos. «No, esto recién empieza». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir
que ahora podemos construir una vida real, sin miedo, sin escondernos, sin mirar constantemente por encima del hombro. Isabela sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. ¿Una vida real? Cásate conmigo. Las palabras salieron tan naturalmente que ninguno de los dos se sorprendió. Era como si hubieran estado construyendo hacia ese momento desde el primer día. Marco, sé que es rápido. Sé que hemos pasado por mucho en poco tiempo, pero también sé que no quiero pasar ni un día más de mi vida sin despertarme al lado tuyo. ¿Y Clara? Clara ya es mi hija. Desde el momento en que la cargué por primera vez, supe que haría cualquier cosa para protegerla. Isabela lo besó entonces, un beso lleno de lágrimas y risas y promesas. Sí, susurró contra sus labios. Sí, me caso contigo. 6 meses después, la casa de campo en Andalucía que habían comprado juntos olía a pintura fresca y flores silvestres. Isabela estaba en el jardín, leyendo bajo la sombra de un olivo, mientras Clara gateaba por la hierba, fascinada con las pequeñas piedras que encontraba. «No te las comas, mi amor», le decía, quitándole suavemente una piedra de la mano. Unos brazos fuertes la rodearon desde atrás, y Marco besó su nuca con esa reverencia que nunca había perdido. «¿Cómo están mis 2 mujeres favoritas?», murmuró contra su oído. «Perfectas ahora que llegaste». Marco se sentó a su lado en la manta, tomando a Clara en sus brazos. La niña inmediatamente le agarró la corbata, tirando de ella con risitas. «¿Cómo fue la reunión en Madrid?» «Bien. Firmamos el contrato con la empresa alemana, Villarreal Industries. Oficialmente se expande a Europa, y eso significa más viajes». Marco la miró con esa sonrisa que todavía la hacía temblar. «Significa que podemos permitirnos comprar esa casa en la Toscana que viste en la revista, la que tiene la biblioteca enorme y el jardín perfecto para que Clara aprenda a caminar». Isabela se acurrucó contra él, respirando su perfume familiar mezclado con el aroma a campo y libertad. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó. «¿De cómo cambió tu vida tan rápidamente, de todas las complicaciones que traje conmigo?» Marco dejó a Clara sobre la manta y tomó el rostro de Isabela entre sus manos, mirándola con esa intensidad que había aprendido a amar. «Si tuviera que volver atrás, sabiendo todo lo que sé ahora, todos los problemas, todos los miedos, todos los riesgos, te elegiría de nuevo. Cada vez, en cada vida posible, te elegiría de nuevo». La besó entonces lento y profundo, mientras Clara reía a sus pies, y el sol del atardecer los bañaba en luz dorada. Cuando se separaron, Marco apoyó su frente contra la de ella. «Ahora que te encontré», susurró, «nunca más te dejo ir». Y por primera vez en su vida, Isabela no sintió miedo al escuchar esas palabras. Solo sintió que estaba exactamente donde siempre había pertenecido, en casa.